Durante la Segunda Guerra Mundial, existía un secreto del suelo tan eficaz y tan peligrosamente potente que podía triplicar cualquier cosecha sin una sola bolsa de fertilizante. Los soldados lo utilizaban para alimentar a batallones enteros cuando las líneas de suministro colapsaban. Familias en aldeas bombardeadas cultivaban más alimentos en sus patios traseros de los que las granjas industriales modernas producen hoy con millones de dólares en insumos sintéticos. El secreto no era caro, no era complicado, era gratis. Y durante 80 años ha sido sistemáticamente borrado de cada libro de texto agrícola, de cada guía de cultivo y de cada catálogo de semillas en Estados Unidos. No porque fallara, sino porque funcionaba demasiado bien. Porque no se puede patentar el suelo. No se puede registrar la marca de una bacteria. No se le puede poner precio a algo que se regenera a sí mismo para siempre. En 1947, una industria de fertilizantes de 200 mil millones de dólares nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Las mismas fábricas que fabricaban bombas para matar a millones empezaron a fabricar fertilizantes para alimentar a millones. Y necesitaban que olvidaras lo que tus abuelos sabían. Necesitaban que dependieras de bolsas de productos químicos en lugar de la tierra viva bajo tus pies. Pero la verdad no puede permanecer enterrada para siempre. En este video, desvelamos 6 secretos del suelo de la Segunda Guerra Mundial que fueron ocultados deliberadamente de la historia. Secretos que siguen superando a los fertilizantes modernos. Secretos que no cuestan nada, que no requieren dependencia corporativa y que funcionan incluso cuando las cadenas de suministro colapsan y los estantes de las tiendas se quedan vacíos. Al final sabrás exactamente lo que hicieron. Y lo que es más importante, sabrás cómo hacerlo tú mismo cuando las bolsas de químicos dejen de llegar y las tiendas dejen de vender lo que necesitas. Descubrimos conocimientos olvidados que industrias poderosas han pasado décadas intentando borrar. La sabiduría de supervivencia de nuestros abuelos, los secretos agrícolas que construyeron civilizaciones y métodos que funcionan para siempre, no solo hasta que se te acaben los productos químicos que comprar. Ahora, déjame enseñarte exactamente lo que enterraron. El método de picar y soltar. En los huertos bombardeados de la Europa en guerra, las familias se enfrentaron a un problema que la agricultura moderna agravó. ¿Cómo cultivar alimentos cuando no hay nada que comprar? Sin fertilizantes, sin abonos, sin bolsas de nada de ninguna tienda. Descubrieron que la naturaleza nunca deja el suelo desnudo. Nunca entres en ningún bosque, ninguna pradera o cualquier lugar salvaje intacto por los humanos. ¿Qué cubre el suelo? Hojas caídas, plantas muertas y restos orgánicos que se descomponen lentamente y alimentan todo lo que hay encima. Los hortelanos de la Segunda Guerra Mundial copiaron exactamente a la naturaleza. Cuando una planta terminaba de producir, no la arrancaban. No se la llevaban. La picaban a ras de suelo y la dejaban justo donde crecía. Vides de tomates secas, plantas de judías agotadas y calabacines terminados. Todo se quedaba en el huerto. No se retiraba nada. Esa materia orgánica se convertía en alimento para miles de millones de organismos del suelo. Al descomponerse, las bacterias y los hongos se multiplicaban de forma explosiva. Convertían las plantas muertas en nutrientes que las plantas vivas podían utilizar. El suelo se enriquecía con cada estación en lugar de empobrecerse. Pero los beneficios iban más allá de la nutrición. Esa capa de material picado actuaba como una manta sobre el suelo. La lluvia no arrastraba la capa superficial. La humedad permanecía atrapada debajo, reduciendo las necesidades de riego en un 70%. Las semillas de maleza no podían germinar en la oscuridad bajo el acolchado. El USDA rastreó los huertos de la Victoria que usaban este método en 1943. Los huertos que utilizaban el picar y soltar produjeron 3 veces más tomates que los huertos de control que usaban prácticas químicas, 2 veces y media más judías y 4 veces más calabacines. Tras la guerra, las empresas de fertilizantes lanzaron sus campañas de marketing. Los agentes de extensión enseñaron métodos químicos. Las escuelas de agricultura eliminaron la biología del suelo del plan de estudios, y el picar y soltar fue olvidado, enterrado y borrado de la memoria. Hoy, los agricultores de permacultura
están redescubriendo lo que las familias de la Segunda Guerra Mundial ya sabían. Están alimentando el suelo en lugar de alimentar a la planta. Y están obteniendo cosechas que sus vecinos dependientes de los químicos no pueden explicar. Porque cuando entiendes que las plantas muertas no son desechos, sino riqueza, nunca más necesitas comprar fertilidad. El secreto siempre estuvo allí tirado en el suelo, esperando a ser utilizado. La inoculación con suelo de bosque. En áreas donde el suelo se había agotado tras años de mala agricultura, donde las bombas habían revuelto el subsuelo muerto y donde nada parecía crecer sin importar lo que la gente intentara, había un problema más profundo. La biología había desaparecido. Los organismos vivos que hacen que el suelo sea fértil habían muerto. Los hortelanos de la Segunda Guerra Mundial descubrieron una solución tan sencilla que la industria de los fertilizantes ha pasado 80 años asegurándose de que nunca oigas hablar de ella. Se fueron al bosque. El suelo forestal sano es la sustancia biológicamente más activa de la Tierra. Cada puñado contiene miles de millones de bacterias, miles de especies de hongos e innumerables microorganismos que la ciencia aún está descubriendo. Este suelo se ha ido construyendo a sí mismo durante miles de años. El método se llamaba transferencia de suelo forestal. Los hortelanos buscaron un bosque sano cercano, de esos con una espesa capa de hojarasca y un suelo con un olor rico y terroso. Recogieron unos pocos puñados de material oscuro y desmenuzable de debajo de las hojas. No cubos, solo unos pocos puñados. Mezclaron este suelo de bosque en sus parterres. Lo esparcieron por la superficie y lo integraron ligeramente en las primeras pulgadas superiores. Esos organismos del bosque no se quedaron parados donde los pusieron. Se multiplicaron, se extendieron, colonizaron. Las bacterias se reproducen cada 20 minutos. Una se convierte en millones en cuestión de días. En una sola temporada de cultivo, los organismos de aquel puñado de suelo forestal transformaron tierra muerta en tierra viva. Familias en ciudades bombardeadas usaron este método para restaurar huertos envenenados. Los refugiados llevaron suelo de bosque a campos que no habían producido alimentos en años, y los soldados crearon huertos donde ninguno debería haber sobrevivido. A diferencia de los fertilizantes sintéticos que compras cada año, la biología del bosque es autosostenible. Una vez establecida, persiste, se reproduce, mejora año tras año. No estás comprando fertilidad, la estás cultivando. Después de la guerra, las escuelas de agricultura dejaron de enseñar este método. Los agentes de extensión nunca lo mencionaron. Las revistas de jardinería fingieron que no existía. El conocimiento fue suprimido activamente porque amenazaba a una industria construida sobre la venta de lo que la naturaleza proporciona gratis. No podían permitir que la gente supiera que un puñado de tierra de bosque valía más que un camión entero de sus productos. La plantación en gremio de las tres hermanas. La mayoría de la gente piensa que las plantas crecen solas. Una semilla, un agujero, una fila. La agricultura moderna enseña monocultivos, cultivos únicos que se extienden por vastos campos. Cada planta idéntica, cada fila separada. Esto es un error absoluto. Los hortelanos de la Segunda Guerra Mundial lo sabían. Revivieron algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier cosa que la agricultura moderna haya inventado. Un sistema que los nativos americanos perfeccionaron durante miles de años. Lo llamaron las tres hermanas: maíz, judías y calabaza plantados juntos en el mismo parterre al mismo tiempo. Así es como funciona. El maíz crece alto, 8 o 10 pies hacia el sol. Proporciona una estructura vertical, un poste vivo. Las judías se enroscan en los tallos de maíz y trepan hacia la luz. No se necesitan espalderas. Las plantas se sostienen entre sí, pero las judías devuelven algo que vale más que la estructura. Las raíces de las judías contienen bacterias que extraen nitrógeno directamente del aire y lo depositan en el suelo. Fabrican fertilizante gratis mientras crecen. La calabaza extiende sus anchas hojas por el suelo, creando un acolchado vivo. Sombrean el suelo por completo, manteniéndolo fresco y húmedo. Las semillas de maleza no pueden germinar en esa oscuridad. El agua que se evaporaría queda atrapada bajo esas hojas. Bajo tierra, las raíces se conectan a través de redes de hongos. Estos hilos fúngicos vinculan los sistemas radiculares,
permitiéndoles compartir recursos e información. Cuando el maíz necesita nitrógeno, las judías se lo proporcionan a través de la red. Cuando los insectos atacan a la calabaza, las señales de advertencia viajan por las autopistas fúngicas hacia las otras plantas. Esto no es misticismo, es ciencia revisada por pares. La doctora Suzanne Simard de la Universidad de la Columbia Británica ha pasado 30 años documentando estas redes subterráneas. Ella lo llama la Red Global del Bosque, Wood Wide Web. Los huertos de la Victoria que usaban las tres hermanas requerían un 50% menos de agua que los huertos convencionales. Esos mismos huertos no compraron ni un gramo de fertilizante. Las judías proporcionaron todo el nitrógeno que el maíz necesitaba, y los huertos de las tres hermanas produjeron un 60% más de calorías totales por pie cuadrado que la plantación en monocultivo. Tras la guerra, las empresas de fertilizantes necesitaban que los agricultores olvidaran esto. Las tres hermanas se convirtieron en folclore en lugar de consejos agrícolas, despojadas de su poder práctico. Hoy, los diseñadores de permacultura las están recuperando. Están demostrando que las plantas no quieren crecer solas, quieren crecer juntas. El sistema de elaboración de té de compost. En las regiones más húmedas de la Europa en guerra, las enfermedades mataban los huertos silenciosamente. Las infecciones fúngicas se propagaban por el suelo húmedo. Las plagas bacterianas arrasaban las plantaciones de la noche a la mañana. Los hortelanos modernos luchan con fungicidas químicos que matan la enfermedad pero también matan la vida beneficiosa. Los hortelanos de la Segunda Guerra Mundial encontraron algo mejor. Prepararon té de compost, un líquido vivo rebosante de organismos beneficiosos que podía pulverizarse directamente sobre las plantas y el suelo. Así es como lo hacían. El compost terminado, de color oscuro y olor a tierra, se metía en un saco de arpillera. Este se sumergía en un barril de agua de lluvia. La mezcla reposaba de 24 a 48 horas y se removía de vez en cuando. Durante ese tiempo, los organismos del compost se multiplicaban de forma explosiva, llenando el agua con miles de millones de bacterias y hongos beneficiosos. El líquido se vertía sobre el suelo para potenciar la biología bajo la superficie y se pulverizaba sobre las hojas de las plantas, donde los organismos beneficiosos superaban a los patógenos causantes de enfermedades. Las plantas pulverizadas con té de compost resistieron infecciones fúngicas que destruyeron los huertos vecinos. Los tomates se mantuvieron sanos cuando la plaga arrasó las aldeas. Las judías crecieron fuertes cuando las enfermedades bacterianas pudrieron los cultivos al final de la calle. Los organismos beneficiosos colonizaron las superficies de las plantas, ocupando el espacio que las enfermedades necesitaban. Los huertos tratados con té de compost desarrollaron una tierra más oscura y rica en una sola temporada. Las poblaciones de lombrices de tierra explotaron. Los sistemas radiculares crecieron más profundos. Las plantas se volvieron más resistentes a la sequía. Los hortelanos de la Segunda Guerra Mundial lo llamaban té de estiércol o agua de compost. Sabían que las plantas tratadas con este líquido crecían más fuertes, resistían mejor las enfermedades y producían más alimentos. Tras la guerra, las empresas químicas comercializaron fungicidas como soluciones modernas. El enfoque vital fue reemplazado por el enfoque letal. Hoy, los agricultores orgánicos están elaborando té de compost de nuevo. Están demostrando que no hace falta matar la enfermedad, solo hay que desplazarla con organismos que realmente ayudan. El acolchado vivo de cultivos de cobertura. El invierno era la estación olvidada en la mayoría de los huertos. Tras la cosecha, el suelo se quedaba desnudo durante meses. La lluvia arrastraba la capa superior. La congelación y descongelación agrietaban la tierra. La biología acumulada durante el verano moría sin raíces que la alimentaran. Los hortelanos de la Segunda Guerra Mundial entendían que el suelo desnudo es suelo agonizante. Mantenían el suelo cubierto y vivo, incluso cuando no crecían cultivos alimentarios. Plantaban cultivos de cobertura. El trébol era el más común. Crecía rápido, cubría el suelo por completo y extraía nitrógeno del aire hacia el suelo. Un huerto plantado con trébol durante el invierno amanecía en primavera con más nitrógeno del que tenía en otoño. Fertilizante gratis, fabricado por las plantas mientras dormías. El centeno de invierno era otro favorito.
Su denso sistema de raíces mantenía el suelo en su sitio durante las lluvias intensas. Esas raíces exudaban compuestos que alimentaban a las bacterias del suelo durante los meses fríos. Cuando llegaba la primavera y se segaba el centeno, las extensas raíces se descomponían bajo tierra, creando canales para el agua y el aire. El método no requería casi ningún trabajo. Se esparcían las semillas por el huerto tras la cosecha de otoño. Un rastrillado ligero las cubría. La lluvia hacía el resto. Cuando llegaba el momento de plantar, segabas el cultivo de cobertura a ras de suelo y plantabas a través de los residuos. El material cortado se convertía en acolchado. Las raíces se descomponían bajo tierra, dejando materia orgánica en los canales. La biología alimentada todo el invierno explotaba en actividad cuando los cultivos alimentarios más la necesitaban. Tras la guerra, las empresas de semillas dejaron de promocionar los cultivos de cobertura. No había beneficio en semillas que no se cosechaban. La idea de cultivar plantas que no vendías parecía un desperdicio en una economía basada en la venta de productos. Hoy, los agricultores regenerativos plantan cultivos de cobertura en miles de hectáreas. Están construyendo suelo mientras las granjas industriales lo destruyen. El sistema de adaptación por guardado de semillas. La Segunda Guerra Mundial dio a los hortelanos una lección aterradora sobre la dependencia. Cuando las líneas de suministro colapsaron, cuando las tiendas cerraron y cuando no se podía comprar nada, las familias que sobrevivieron fueron las que habían guardado sus propias semillas. No se trataba solo de tener semillas, se trataba de tener las semillas adecuadas. Las variedades comerciales se crían para condiciones medias, diseñadas para funcionar adecuadamente en todas partes, pero excelentemente en ninguna. Las semillas guardadas de tu propio huerto son diferentes. Recuerdan dónde crecieron. En cada temporada, las plantas que prosperan son las que mejor se adaptan a tu situación exacta, a la biología de tu suelo, a tus patrones de lluvia y a tus presiones de plagas. Cuando guardas semillas de las que mejor funcionan y las plantas al año siguiente, estás seleccionando para el éxito en tus condiciones específicas. Los hortelanos de la Segunda Guerra Mundial guardaban semillas de tomates que maduraban antes de las heladas, de judías que producían a pesar de la sequía y de calabazas que resistían enfermedades que mataban a las plantas vecinas. Cada generación se adaptaba mejor. Después de unos años, las variedades domésticas superaban a cualquier cosa comprada. Las semillas se cosechaban de las plantas más sanas, se secaban a conciencia a la sombra y se guardaban en condiciones frescas, oscuras y secas, en frascos de vidrio. Las familias mantenían colecciones de semillas que se remontaban a generaciones. Los tomates de la abuela, las judías del bisabuelo, bibliotecas genéticas vivas que contenían décadas de adaptación. Cuando los refugiados huían de las ciudades bombardeadas, a menudo no llevaban más que semillas. Esos pequeños paquetes representaban la supervivencia, la independencia de sistemas que podían colapsar de la noche a la mañana. Tras la guerra, las empresas de semillas comerciales consolidaron el control sobre la genética de las plantas. Las variedades híbridas reemplazaron a las de polinización abierta, produciendo semillas que no podían guardarse. Los agricultores pasaron a depender de compras anuales. Hoy, los recolectores de semillas están luchando para recuperarlas. Mantienen variedades tradicionales, crean bibliotecas de semillas y se aseguran de que ninguna familia dependa jamás de una empresa que podría no existir mañana. Estas no eran solo técnicas de jardinería, eran actos de supervivencia en un mundo que intentaba matarlo todo. Las personas que desarrollaron estos métodos poseían observación, desesperación y la sabiduría de generaciones que cultivaron alimentos sin dependencia corporativa. Sus métodos no eran primitivos, eran superiores. Los fertilizantes sintéticos degradan el suelo. Estos métodos lo construyen. Los insumos químicos crean dependencia. Estos métodos crean libertad. La agricultura industrial extrae riqueza hasta que no queda nada. Estos métodos generan riqueza que se multiplica para siempre. Los huertos de la victoria de la Segunda Guerra Mundial demostraron lo que era posible. 20 millones de familias cultivando el 40% de las verduras de Estados Unidos. Sin químicos, sin insumos corporativos, solo tierra, semillas y conocimientos transmitidos de generación en generación.
Ese conocimiento fue enterrado deliberadamente después de 1947. Las mismas empresas que fabricaban bombas fabricaron fertilizantes. La misma dependencia que mantenía a las naciones luchando, mantenía a los agricultores comprando. Durante 80 años han estado ganando. El suelo ha estado muriendo. Los alimentos han estado perdiendo nutrición. Cada año somos más dependientes de sistemas que pueden colapsar en cualquier momento. Pero el conocimiento quiere ser libre. La sabiduría encuentra formas de sobrevivir. Y la próxima vez que las cadenas de suministro fallen, la próxima vez que los estantes de las tiendas se vacíen, existirán dos tipos de personas: los que esperan a que alguien los salve y los que ya saben cómo salvarse a sí mismos. Si esta sabiduría olvidada ha cambiado tu forma de ver el suelo bajo tus pies, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este video. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar y reclamando la independencia que intentaron quitarnos. Empieza a plantar tu futuro hoy mismo. El próximo tesoro de conocimiento perdido será revelado pronto.